Buen día. Los saludo a todos. Al lado mío, mi socio, amigo, alumno, el insustituible, y él va a recibir todas vuestras preguntas. Quisiera decir solo que al principio tenemos aquí ahora algo nuevo, 5 discos. Son 5. Cada uno de ellos representa varias clases del libro del Zohar que estamos estudiando ahora en ruso. Se pueden escucharlos en cualquier player, con audífonos, o cuando viajan por el subte, en el auto, en la cocina, en casa, donde tengan algo que pueda tocar los CDs. Un tocadiscos, son muy buenos, 5 discos y que contienen clases del Zohar, lo que ahora estamos estudiando, procesados en ruso, y espero que hayan también en otros idiomas. El ruso siempre se estalla primero, o ahí siempre hay los que tienen la iniciativa, y de verdad, gracias a sus esfuerzos, y luego eso pasa a otros idiomas. Así que, por favor, ordénenlos. ¿Dónde? Si es posibilidad para todos, vamos a poner un link y cada grupo va a poder organizarse, incluso recibirlos de manera concentrada, o de Bnei Baruch o de Moscú. Y también pueden descargar, porque la idea no es solamente venderles, sino difundirlo en lo máximo. Así que van a tener la posibilidad de descargarlo gratuitamente del sitio, así que por favor úsenlos. Y ahora volvemos junto con ustedes a la introducción del Zohar, el artículo El arriero de los asnos, punto 84. Aquí Sasha va a recibir vuestras preguntas y nosotros vamos a responderlas. A lo mejor unas palabras sobre el Congreso. Sí, la semana que viene, el miércoles, yo viajo a Roma. Tengo ahí la presentación de un nuevo libro en Italia, en una de las editoriales más grandes de Italia. Es un evento muy serio, porque no a menudo ellos invitan a alguien para autografiar libros, organizan como una noche de lanzamiento. No es muy común que lo hagan. También va a haber entrevistas para la televisión y la radio, y al final de esa semana habrá también un congreso italiano. Al mismo tiempo, donde yo voy a estar presente, va a haber otros congresos regionales y en otras ciudades del mundo, y yo recibo sobre eso reportes todo el tiempo de mis amigos, y estoy muy contento que ustedes se reúnan junto con ustedes y que estén en los mismos congresos, cada uno en su lugar, pero todos nosotros vamos a estar conectados, unidos, y esperemos que podamos ver y escuchar, y por supuesto que vamos a estar juntos. Y por supuesto que un mes después vamos a tener el gran congreso, el Congreso israelí, y al mismo tiempo trataremos que el resto de nuestros grupos se conecten y se encuentren en tales reuniones que son muy necesarias, porque el Zohar no se puede alcanzar solamente por medio de la conexión entre las personas. Lo que pasó en el pasado, porque en ese mundo espiritual donde reunimos entre nosotros nuestros deseos espirituales, ahí se revela lo que el Zohar nos quiere revelar, nuestro estado superior, el mundo superior. Entonces tales reuniones, encuentros, conexiones son muy útiles para eso. Y si estamos el libro del Zohar en esos encuentros, entonces por supuesto que uno va a traer a otro. El libro del Zohar nos va a ayudar a conectarnos, y la unión nos va a ayudar a abrir el libro del Zohar, y de esta manera vamos a llegar a la revelación
del mundo superior oculto es la existencia eterna y plena nuestra. Todo depende de nosotros y todo está frente a nosotros, esperándonos. Así que nosotros y ustedes estamos en un tiempo, en este mes, enero, febrero, y después vamos a organizar otras cosas. Y alrededor de mayo otra vez va a haber un congreso norteamericano. Y hasta entonces vamos a hacer otras cosas. Así que la vida nos muestra éxito. Entonces, punto 84 dice, hay dos mundos abajo. Uno es Jacob Yosef y el otro es Yosef Yesod. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estamos aquí en un kli, una vasija que se llama Malhut. Malhut. Y la Malhut recibe luz desde arriba en la medida de la conexión de las almas separadas en ella. Estas son las diferentes almas, las almas separadas. Y recibe luz dentro de sí misma solamente cuando estas almas se conectan entre sí. Este es el símbolo de el suma de almas separadas que aspiran a Malhut. La primera, la aspiración inicial hacia la Malhut, ese es el punto en nuestro corazón, pero no es suficiente porque es solamente el mío, este es el tuyo y este es de él, etcétera. Y tenemos que conectar todos los puntos en los corazones y en la medida que los conectemos, volvamos a encontrarnos en esta Malhut. Y Malhut por encima tiene el Masaj. Y por encima del Masaj está la estructura que se llama, ¿dónde está Binah? Binah. Binah es como la madre, que da todo, ima, y difunde todo hacia abajo. De ahí desciende la abundancia, de ella desciende la abundancia. Y debajo de Binah, Chesed, Gvura, Tiferet, Chesed, Gvura, Tiferet, Hagat, así son las siglas, así se llaman, Hagat, Chesed, Gvura, Tiferet, o Galgalta Enaim, también se llaman. Y luego Netzach, Hod y Yesod. Netzach, Hod, Yesod. Netzach, Hod, Yesod se llaman Nehi, las siglas. O Ahab. Si hablamos solo de Chesed, Gvura, Tiferet, entonces hablamos sobre el estado de pequeñez, Katnut. Katnut. Hay que acordarnos esas definiciones. O si hablamos de la estructura plena de este mecanismo, de este sistema, lo llamamos conexión de grandeza, Gadlut. Gadlut. Grandeza. Todos estos atributos tienen sus propios nombres, como sabemos. Este es Abraham, Chesed, Yitzhak, Gvura. Tiferet es Yaakov, Netzach. Netzachot ya vamos a hablar con ustedes, son Moshe y Aarón. Moshe, Moisés, y Aarón, y Yesod, lo más importante es Yosef, José. ¿Por qué él es el más importante? Porque la luz superior que desciende de Binah, esta abundancia se pasa primero a Chesed, Gvura, Tiferet, a Jacob,
Y por eso él es el más importante de los patriarcas. Esta parte se llama patriarcas, avot, los padres. Y luego, Netzachot Yesod se pasa a los próximos Netzachot Yesod. Y Yosef, José, es la sefira principal o el atributo principal, porque a través de ese atributo todo baja hacia las almas, a la Malhut. Por eso Yosef es el considerado como un elemento principal en cada descenso de la luz de arriba abajo de Binah, y Binah es el creador hacia nosotros, hacia las almas. Así funciona este sistema. Vamos a escuchar más. Hay dos pases abajo. Uno es Jacob, que es Tiferet, y uno es Yosef, que es Yesod. Por eso la paz está escrita dos veces en paz, paz al que está lejos y al que está cerca. Al que está lejos se refiere a Jacob y al que está cerca se refiere a Yosef. Entonces, paz en el mundo, shalom, paz. En hebreo, shalom, paz, viene de la palabra plenitud, perfección, shlemut. Shlemut, plenitud, no hay lo que hacer. Necesitamos unas de las palabras en hebreo, entonces vamos a poder recibir el significado interno. Cuando decimos paz, paz para el que está cerca y el que está lejos, quiere decir que la plenitud que yo alcanzo en el atributo inferior y superior, Shlemut, perfección, viene de la palabra shalom, paz. A eso se refiere. Al que está desde lejos se me apareció Dios. Entonces al que está lejos significa, como tú dices, desde lejos se me apareció Dios. Es decir, yo veo por ahora, desde lejos yo veo esa plenitud, esa shlemut. Punto 85. Desde lejos se refiere al punto superior en su palacio, y el versículo se refiere a este con las palabras: tú guardarás mi santidad. Es la Binah u otorgamiento. Santidad es otorgamiento o Binah. El atributo de Binah. Lo guardarás. Que hay que temerle más que todo, porque ahí hay muerte, porque es decir, que está escrito, el que la viola se va a morir. ¿Qué quiere decir? Cuando yo soy parecido a Binah, si tengo ese atributo, yo otorgo y me lleno con la luz de Jochma. Al dar, si doy mi luz de otorgamiento, luz de Hasadim, de misericordia, con eso yo doy como si estuviera dando de mí mismo hacia abajo, hacia esa condición, que a través de esa condición puede entrar en mí la luz de Jochma. Pero si no tengo la luz de Hasadim, el otorgamiento, entonces desaparece también la luz de Jochma. Cuando se retira la luz de Jochma, se siente como una muerte, como ahora, junto con ustedes vivimos, de la misma manera que vivimos ahora ya. Eso se debe a que existamos de esta manera, para que pueda penetrar, para que se estalle de una chispa pequeña de sabiduría de Jochma, de la cual se desarrolle todo este mundo, y luego toda la humanidad, lo que llena todo este mundo. Y lo mismo se dice en la física, que hay pequeñas chispas que no queda claro de dónde provienen y qué son, pero dicen que ahora todavía no pueden medirlas por el tamaño, que de ahí se estableció, se formó gradualmente toda la materia, toda nuestra materia de nuestro mundo. Así que todo eso fue creado de muchas chispas de Jochma, que aunque a pesar de la ley
de la naturaleza superior que tiene que estar vestida en luz de Hasadim, se estalló esa chispa en este mundo y creó toda nuestra realidad, nuestro universo. Y esa es solamente una pequeña chispa. Imagínense cuánto recibimos, cuánto podríamos recibir cuando podríamos hacer de nosotros, si pudiésemos hacer de nosotros luz de Hasadim donde se revistiera luz de Jochma. Miles y millares de veces de lo que uno se podría imaginar en todas sus comprensiones, sentidos y llenados y satisfacciones. Ese es el más pequeño llenado de luz superior. Eso es lo que él se imagina, pero su retiro se llama muerte y por eso nuestra situación se llama todavía menos que la muerte. Por eso espiritualmente somos nosotros muertos, ustedes y nosotros. Entonces, ¿quiénes son estos pecadores? Los que entran a la dimensión del círculo y cuadrado y pecó. Por eso está escrito y guardarán. ¿Qué quiere decir el círculo y cuadrado? Me parece que lo dibujamos, ¿no? No me acuerdo si lo dibujé con ustedes o no. El asunto es que nosotros estamos progresando, pero existiendo en un cuadrado junto con ustedes. Y todo nuestro avance está en la conexión entre Malhut y Binah. Yo creo que ya lo dibujé con ustedes, sí, así. Y al final, cuando subimos con ustedes gradualmente, Malhut la traemos al estado de equivalencia de forma con Binah. Nosotros con eso solucionamos el problema del cuadrado y del círculo. Con eso de verdad creamos un círculo. Nos traemos a nosotros mismos a un estado del mundo de Ein Sof, de infinitud. Cuando solucionamos el problema solamente en forma de cuadrado, porque lo que no podemos poner en el círculo, eso se llama Lev Haeven, el corazón de piedra. Lev Haeven, lo dice en hebreo. Este es el corazón. Y esta es el Lev es corazón y Even es piedra, el corazón de piedra esa parte de nuestro corazón, de nuestros deseos, que no somos capaces, junto con ustedes, de corregir, no somos capaces de corregir. Como lo corregimos, se corrige por sí mismo. Cuando corregimos las 9 sefirot primeras de Keter a Yesod, como dijimos que Yesod se llama Yosef, José, y por eso esta sefira es muy importante, y de ahí ya recibimos hacia dentro de nuestras almas. Dentro de nuestras almas. Dentro de las almas, escribió. Este es el Partzuf de Zeranpin. Entonces, todo aquel que entra al área del círculo y cuadrado y pecó, se morirá, se lo matará. Y sale de ahí la luz de Hasadim, se retira de ellos, y seguro que sin luz de Hasadim ellos no pueden sentir la luz de Jochma. Porque desde el Tzimtzum Aleph, de la primera restricción en adelante, hay una ley clara en la naturaleza espiritual que la luz de Jochma, la luz de llenado, la luz del placer, puede revestirse la luz de Jochma solamente en la luz de Hasadim, en la medida que el hombre, cuando la recibe, la retorna. Y por eso está dicho, guardará en ese punto yo, y sobre ella mora la ocultación superior que no se revela. Este soy yo. El yo está prohibido revelar. ¿Cómo es posible? Solamente en la medida que yo puedo subir a Binah, a 1, 2, 3, 4, etc. En total 125 escalones.
Y entonces alcanzamos un Kli entero que se llama Havaya. Ese es el nombre pleno del Creador y oculto. ¿Por qué oculto? Porque se revela solamente en el último escalón, que es solamente quien lo alcanza. Y el que no alcanza, para él queda oculto. No existe. Todo se puede descubrir, solo que depende de ti. Descendieron Rabbi Elazar y Rabbi Abba de sus asnos, descendieron de sus asnos. Ahora saben que ellos van con sus asnos, caminando con sus asnos, es decir, sobre sus egos, sobre su materia egoísta, que ellos le golpean y lo obligan a caminar hacia la meta de la creación todo el tiempo, subir, escalar las escaleras sobre sus asnos internos nuestros. Y detrás de eso todavía hay el arriero que conduce a los asnos, y él con ese palo los pincha, agujea esos asnos. Es una fuerza espiritual especial que nos acompaña si queremos avanzar. Entonces recibimos ese fortalecimiento desde arriba. Dijeron, descendieron Rabbi Elazar y Rabbi Abba de sus asnos y lo besaron al conductor de los asnos. Besar quiere decir que hay dos formas de conexión entre las almas. Este estado donde las almas que están conectadas en el grado del P, de la boca, eso se llama P, boca. Y aquí está Rosh, la cabeza, antes, o arriba del P, de la boca. Luego, las almas están conectadas en el nivel de Hazé, del pecho, Hazé. Y esto tiene que ver con la época de mamar, y después el grado de Yesod. Esto, como dijimos, el zivug, la copulación de los elementos, de los yesodot, yesod en plural. Conexión a través de la boca, P, se llama copulación de beso. Neshika, beso. Zivug de Neshikin. Conexión de boca, de beso, perdón. Eso es cuando el partzuf, cuando un alma, quiere decir que se iguala con otro partzuf, con otra alma, boca a boca. Es una tal conexión por el grado interior. Tienen atributos comunes entre sí, por eso así se conectan. Y esta conexión se llama conexión espiritual. Conexión espiritual, copulación espiritual. ¿Por qué espiritual? Porque boca es espíritu. Sobre el Hazé, el pecho, no vamos a hablar ahora. Se trata de pequeñez y grandeza de los parzufim. Cuando aquí está el P, y aquí es el P del parzuf pequeño y el Hazé del parzuf grande. Y el próximo parzuf también es zivug de copulación de yesodot, de bases, que toda la conexión de las 10 sefirot en un parzuf, junto con la sefirot del otro parzuf, cuando todos se conectan, eso se llama conexión de yesodot. Yesod con otro yesod. Yesodot es plural. Cuando la parte masculina se pasa a la parte femenina. El que recibe siempre se llama mujer, y el que transmite y el alma que despierta y otorga se llama el hombre. Seguro que es todo relativo, porque si no hay deseo de parte de la mujer, entonces ninguna parte masculina puede dar algo. Es muy claro. El deseo es lo más importante en la creación, es el atributo de la mujer, es la mujer, el deseo. Dijeron, y con toda esta sabiduría, le preguntaron al arriero que les explicó todo esto, con toda esta sabiduría que tú tienes y tú eres nuestro arriero, les dijeron, ¿quién eres? Les dijo, no pregunten quién soy yo, sino que yo y ustedes
vayamos y nos ocupemos de la Torá. Y todo y cada uno dirá palabras de sabiduría para iluminar el camino. Y cuando la luz iluminará, vamos a ver quiénes somos. Cada uno va a decir sus palabras de sabiduría y va a iluminar el camino. Así se le revelan al hombre su sendero espiritual. ¿Hay preguntas así serias? Bueno. Seria es lo que Sasha decide que es serio. Unas veces nos manda Valentín, todavía no llegó su turno, ahora llegó. ¿Cómo conocer a su propio arriero? ¿Que es asno, que es conductor? Por favor. Cuando el hombre empieza a avanzar, a acercarse a las demás almas, que en la conexión entre ellos quieren descubrir el otorgamiento mutuo. Eso es lo que nosotros queremos conseguir entre nosotros, y toda la humanidad va a tener que llegar a eso, o por las buenas o por las malas, en contra de su voluntad. Entonces, cuando empezamos a aspirar eso, vemos que eso es imposible de alcanzar, que difícil, que es totalmente toda nuestra naturaleza. Y entonces sentimos la gran necesidad de una fuerza externa que nos ayude. Esa fuerza externa es literalmente una fuerza especial que se manda por el Creador, que nos ayuda, y de pronto sentimos una claridad, algo se eleva en nosotros más lúcido, algo por dentro de alguna manera nos maneja, nos conduce. Tenemos que sentirlo de una manera patente, como si hubiera una mano oculta en nosotros. Así se siente. Ángel, mensajero, conductor, arriero, no importa cómo lo denominemos, en toda clase de escalones y situaciones, esa fuerza aparece de otra manera. Seguro que no hay tales objetos que es un ángel que hace con sus alas y aparece y me da un papelito. Todo eso son leyendas muy primitivas que las personas se inventaron cuando leyeron el libro del Zohar u otros libros. Leyeron el libro del Zohar u otros. Así que no hay peor que imaginarte lo espiritual con toda clase de objetos materiales, porque eso nos distrae completamente, nos desvía el camino hacia lo espiritual. Que en el mundo espiritual no hay nada, toda clase de objetos, es simplemente abstracto, abstraído, es una fuerza, es una cualidad. Ludmila pregunta, de Hamburg pregunta, ¿no resulta entonces que en el desarrollo de los Reshimot aceleramos otra vez, invertimos el Reshimot de abajo arriba porque la chispa llegó de arriba abajo? Sí, cierto, nosotros caminamos de abajo arriba, cierto. Nosotros con ustedes vamos caminando de vuelta, de regreso a la misma raíz de donde descendimos junto con ustedes. Eso es lo que aprendemos desde el mundo de Ein Sof, de la infinitud. Descendimos hasta nuestro mundo a través de 5 mundos. Atravesando 5 mundos, Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzirah y Asiya. Descendimos hasta nuestro mundo, existimos en él durante nuestra historia, y luego comenzamos en el siglo XXI a ascender junto con ustedes de abajo arriba, de regreso al mismo grado. Aquí era el descenso a la derecha, así se llama el orden, la secuencia de descenso, y aquí arriba es la subida, el ascenso, y este es el camino que tenemos que atravesar. Hasta la fecha, hasta este momento, todo el camino que pasamos junto con ustedes era un camino inconsciente, subconsciente, inconsciente.
Desde este momento en adelante, eso va a seguir solamente, va a depender solamente de mi deseo, cuanto yo quiera. Va a depender de cuánto yo quiera que suceda. Todo depende del deseo del hombre. Y por eso uno tiene que desarrollarse a sí mismo, por supuesto, con todas esas posibilidades que existen frente a él. Pero él tiene que desarrollar su propio deseo. Esta es la meta de la creación. Y solo entonces va a avanzar. Él va a mover con fuerzas que lo empujen o lo atraigan desde adelante, pero esa fuerza va a operar solamente, funcionar en la medida que nosotros queramos alcanzar la meta. ¿De dónde yo puedo querer alcanzar la meta? Solamente de lo que soy. Es decir, de acuerdo a lo que hay dentro de mí en cada momento, los datos que hay en mí, cómo me voy desarrollando. Entonces, ¿qué? ¿Me voy a engañar? ¿Me voy a mentir? ¿Solamente de lo que se desarrolla en mí? No. Aquí al lado tuyo hay lo que se llama, hay un entorno, sviva. Estos también son almas, como tú, que también quieren lo mismo como tú, alcanzar la meta de la vida. Entonces, si tú quieres unirte con ellos, así expresas el deseo de subir al próximo escalón, y en el próximo escalón otra vez quieres conectarte con ellos más, otra vez tienes que subir al próximo escalón. Y con esto, ahí está tu libre albedrío, libre elección. Se nos dio. Más. Preguntan de Grecia. ¿Havaya es el ejemplo de la cultura superior? Sí, es una buena pregunta. Sí, la cultura superior espiritual es la conexión correcta entre todas las almas en el nivel más alto de existencia. Se llama Havaya. Nuestro amigo de Grecia tiene razón. ¿Seguimos? Ok, seguimos. Punto 86. Le dijeron, ¿quién te mandó a caminar aquí, a ser arriero de nuestros asnos? Les dijo el conductor. La letra Yud hizo una guerra contra dos letras, contra la Jaf y contra la Samech, para que vengan a conectarse conmigo, con ustedes, con vuestros asnos. Y la Jaf no quería retirarse de su lugar y conectarse conmigo, porque no puede estar solo un momento en él. Es el lenguaje del Zohar, como en leyendas, una letra contra la otra, pero la verdad es que las letras son atributos. Ya aprendimos que tenemos Keter, Jochma, Binah. En Binah está el centro de Binah, está el medio de Binah, es el atributo del Creador. Todo esto es el Creador. Y desde la parte inferior de Binah, que se llama Rehem, útero, como en una madre, que así nos trata la parte inferior de Binah, como un útero, porque son las 7 sefirot inferiores de Binah, y luego Zeranpin, y después Malchut. Todo esto ya pertenece al Creador. Este es el Creador, y de esto ya pertenece al Creador. Desde el Zad de Binah, las 7 inferiores de Binah, tenemos las letras primera hasta la novena. En Zeranpin tenemos las letras desde la 10ª hasta la 90. Así son sus valores numéricos. También son 9 sefirot. Ese es su valor numérico. 10. De 10 a 18.
las 9 próximas sefirot. 9 sefirot aquí, 9 sefirot aquí, y después 4 sefirot en Malhut, que son 4 letras con los valores numéricos de 100 a 400, 100, 200, 300 y 400, que son las letras desde la 18 hasta la 22. Creo que 19 debería ser. En total 22 sefirot. El atributo de Binah hasta Malhut, que luego se pasa con un filtro que se llama Parsá, que está compuesta de 5 atributos que se llaman Mantzepach. Hay una tal Mantzepach, como algo indígena de Sudamérica, así se llama Mantzepach. Son 5 letras, Mem, Nun, Tzadik, Pei y Jaf, finales, que son 5 atributos en nosotros, 5 grados del deseo. Y por eso hay 5 grados en el masaj, en la pantalla. Entonces estos atributos, estas letras, provienen de arriba a abajo, vienen de arriba a abajo. Seguro que empiezan aquí en algún lugar, pero luego empiezan a formarse, a tomar la forma de abundancia, luz que desciende a nosotros, que empieza de Zat de Binah, de las 7 inferiores de Binah, después pasa por este filtro que se llama Mantzepach, y luego entran en los mundos de Briah, Yetzirah y Asiyah, donde están las almas. Aquí están las almas. Y nosotros ya recibimos lo que recibimos. Todavía no somos nosotros. Nosotros junto con ustedes estamos aquí. Nuestro mundo está aquí. Y con el punto en el corazón, si empiezo a trabajar con él y conectarme con otros puntos en los corazones, entonces en la medida de mi conexión yo empiezo a ascender aquí hacia lo alto, en esta Malhut. Y entonces yo puedo recibir 27, 25, 23 a 27. En total, 27 atributos. Toda la espiritualidad, la abundancia que desciende hacia mí, que me llega, se graba en mi materia, se inculca en mi deseo. Yo tengo un deseo como una masa como un barro. Y cada letra que viene se graba en mí con un cierto atributo. Me da como una grabación, una impresión, y hace de mí su modelo, su patrón. Y entonces mi materia se vuelve más y más. Todos los estados diferentes, estos atributos son grabados en mi materia, y yo me vuelvo algo que tiene forma, que se va asemejando más y más al Creador, que se llama forma, atributo vestido en la materia. El atributo es el atributo del Creador, que se visten en mi materia. Esta es mi materia. Materia es el deseo. El deseo de disfrutar, de recibir. В принципе, поэтому все наше постижение духовное, todo nuestro alcance espiritual ocurre en nuestro deseo, donde se graban los atributos del Creador, y por eso el Creador se llama Bo, Re, Ven y Ve.
Boré, должен дать Boré. состояние, когда ты увидишь Es decir, tienes que alcanzar un estado tal hasta que te veas desde afuera y veas esos atributos. Seguimos. Буква Юд пришла ко мне Puntos одна, 87. поцеловала меня. La letra Yud vino aquí sola, me besó. Ustedes se acuerdan que es besar. La conexión entre las almas a nivel de cabeza, donde está la boca, el P. Es una conexión muy pequeña entre ellas. Это грудь. Entonces, esta Yud vino a mí, y la próxima conexión en el Hazé, en el pecho, y después viene la conexión en Yesodot. Ahí se conectan deseos inmensos, deseos corporales se llaman, porque absorben o incluyen toda la Sefirot, toda la Aviut, todo el espesor, todo el grueso del deseo. Entonces, la Yud única vino, me besó, me abrazó y lloró conmigo, es decir, está en el estado de pequeñez. Llorar significa pequeñez, el estado de pequeñez, katnut, porque no hay fuerza, no hay comprensión, no hay posibilidades. De eso resulta un atributo tal, o del sufrimiento cuando no se puede ayudar. De eso despierta un estado que se llama katnut, pequeñez. Y me dijo, querido hijo, mi hijo, ¿qué haré contigo? Pues ahora me estoy retirando de muchas acciones y me lleno de varias cosas buenas y de letras ocultas superiores y preciosas, y luego vendré a ti y te voy a ayudar y te voy a dar como patrimonio 2 letras que son más superiores de las que se retiraron, porque hablamos sobre eso, que 2 letras se pelearon una con la otra y después se retiraron. Y estas letras superiores que se retiraron, Yud Shin, que van a ser tesoros llenos de todo lo mejor para ti, es decir, con tales deseos que siempre van a estar llenos de la luz superior, corregidos en otorgamiento. Y por lo tanto, amigo, mi hijo, vete y empuja a los asnos, y por eso estoy aquí en este rol. Él les explica, el arriero, a través de qué fuerzas él fue revelado como asesor para ellos y el conductor de sus asnos, y a qué él los tiene que llevar, porque al empujarlos a ellos, cuando se ocupan de ese trabajo, el hombre llega a un cierto estado en el que alcance los estados de las letras Yud y Shin. Yud es la sefirá, la 10ª, que resume todo el orden de las 10 sefirot, y Shin, la letra Shin, es el atributo más importante de toda la creación, porque Shin es como la Shin en ruso. Se escribe en toda clase de formas, así, asá. También existe en ruso esa letra, porque describe toda clase de atributos. En ruso simplemente se escribe así. ¿Por qué? Porque representa derecha, izquierda y la línea media. Y lo principal, lo más importante es la línea media, cuando los 10 atributos que son caracterizados por Malhut se conectan por la línea media, cuando la línea de la izquierda es el deseo, Ratzon, la línea de la derecha es otorgamiento, Hashpa'a, es decir, la intención correcta, la kavana correcta, y cuando se conectan entre sí, se fusionan, cuando el hombre trata correctamente a estas 2 líneas de la derecha e izquierda, alcanza la plenitud. Entonces está dicho que si el arriero, ese arriero, que es un alma superior, que a propósito descendió a ellos para ayudarles, ellos van a alcanzar un grado, y él seguro va a alcanzar el grado más alto y va a terminar la corrección de todas las 10 sefirot de acuerdo a la fórmula de la línea media, la letra Shin. Todo esto explico aquí entre las letras en varias páginas, y ustedes
pueden descubrir todo, ver todo esto aquí, por supuesto. Se alegraron Rabbi Elazar y Rabbi Abba, lloraron y dijeron: tú móntate sobre el asno y nosotros vamos a ir detrás de ti como arrieros. Les respondió: les dije que era era orden del rey hasta que venga ese arriero. Entonces ellos entendieron que ese alma que les está ayudando es un alma muy alta que a propósito descendió para subir más arriba. No, es una orden que viene del rey superior hasta que venga ese arriero. Ese grado que... Entonces yo estoy en grados quinto y el creador está en sexto. Si yo estoy en sexto, él está en séptimo. Así que no hay aquí como un modelo claro. Siempre algo más alto. Porque con quién yo puedo estar en contacto de todas maneras. Entonces el creador así me dijo actuar hasta que venga este arriero, el conductor de asnos, que se llama Mesías, Mashiach. Es decir, el que conduce a los asnos, a todas nuestras materias, todo nuestro homer, nuestra materia, nuestro deseo, los empuje hacia adelante. Ese es el Mesías. Como está dicho, yo de arriba... pobre de arriba y montado sobre un asno. Así está escrito, que el Mesías es como un modelo de una persona pobre montada que no tiene relaciones con nada, conexiones con nada, que tiene solamente tales hasadim, misericordia, solamente otorgamiento. De modo que, como dijimos, sobre el asno blanco, asno jamor, representa el atributo de la materia, de recibir, y blanco significa que se hizo puro, se volvió de negro a blanco. En vez del deseo de recibir, él adquirió el deseo de otorgamiento. Es decir, Mesías, Mashiach es un atributo que el hombre alcanza, recibe, que existe en toda la materia viva, de su materia viva, que se esclarece, se hace clara al final, se hace blanca cuando llega a estar en el atributo de otorgamiento. Le dijeron: ni siquiera nos dijiste cuál es tu nombre, dónde te encuentras, dónde estás, porque el lugar, el nombre y el lugar donde estás son sinónimos. El nombre depende del grado donde él está. Les respondió: mi lugar es bueno y lleno y superior, y superior para mí y valioso, y es una torre que vuela por el aire, valiosa y preciosa torre, y los que viven en esa torre son el Señor y un pobre, el Creador y un pobre. Y ese es el lugar donde yo vivo, donde yo estoy, en una torre que vuela por el aire. Hay una categoría entera de esa. Y ahí yo estoy, pero me exiliaron de ahí y yo soy conductor de asnos. Lo miraron Rabbi Abba y Rabbi Elazar y les gustó mucho lo que dijo. Era tan dulce como la miel. Y le dijeron: si nos dijeras el nombre de tu padre, es decir, el grado que te representa, a lo mejor eso podemos alcanzar, porque cada próximo escalón es más alto que el grado actual, porque el hijo empieza debajo del grado del padre y después lo pasa. Le dijeron: a lo mejor nos dices el nombre de tu padre. Besaríamos, si nos dijeras el nombre de tu padre, besaríamos la tierra sobre tus piernas, por lo menos en ese grado, y después subir. Les dijo: ¿para qué lo necesitan? Yo no suelo vanagloriarme de esta manera en la Torah. No puedo revelarles el grado que me engendró, que me dio nacimiento, porque es un grado demasiado alto para ustedes. Sí, por supuesto que hay aquí más cosas. Hay más texto en el libro.
Hay otras explicaciones. Respondemos otras preguntas allá, por favor. De Moscú preguntan cómo, después que despierta el deseo, cómo corregir los deseos que molestan el avance hacia la luz. Solo por medio de los estudios imparables, participación en la diseminación, participación en las convenciones, los congresos y tales reuniones. Eso es claro. Y juntos, trabajar en lo posible, cuanto más en la persona, en la situación que está, ¿dónde está? En el lugar donde está. Eso es lo que nosotros hacemos en total. Fuera de eso, el estudio todo el tiempo se mejora. Depende de cuánta gente se conecta con nosotros, cuánto ellos avanzan en el trabajo interior entre ellos, cuánto ellos entienden que tienen que avanzar, en qué medida nosotros entramos más y más profundamente a la Kabbalah. Si me preguntaran a mí a qué yo aspiro, les voy a decir de verdad, a qué yo aspiro, que como resultado del estudio del libro del Zohar empieza a crearse un grupo de gente que alcanza, de los que alcanzan, entre ellos el mundo superior, y con este grupo vamos a poder trabajar, además del estudio regular, en la Kabbalah práctica. Y los otros, en la medida que se vayan acercando y entrando en el mundo espiritual, también se conecten a ese grupo, es decir, dividir a toda nuestra conexión en dos: la parte interna, que practican, que van a estudiar además junto conmigo estudios prácticos de Kabbalah, van a estudiar junto conmigo, como ahora estamos leyendo junto con ustedes, que ya son estudios prácticos. El arriero es cuando todos nosotros nos conectamos a un sistema definido y lo sentimos dentro de nosotros, lo descubrimos en nosotros, esa fuerza general. Estamos en una tal copulación de golpe que se llama PLP, boca a boca o boca a oído, etcétera. Sobre eso escribe Baal HaSulam en el libro de Shamati también. Y de esta manera avanzamos. Yo tengo la esperanza de que el resultado de nuestro estudio del libro del Zohar, eventualmente esa sea la próxima fase, que haya un grupo interno serio de grandes cabalistas que alcanzan el mundo superior, y alrededor de ellos haya más y más un número creciente de alumnos que se van preparando también a ese proceso, para ese proceso. Y así va a haber como una difusión del grupo externo hacia el interno. Alguien de Austria pregunta, ¿el arriero es un ángel o un alma elevada? Buena pregunta. En realidad es un ángel, pero un ángel o alma superior hay que entenderlo de una manera relativa, porque mientras yo y mi alma ejecuto alguna orden, alguna acción hacia los inferiores, cuando les ayudo, entonces yo soy considerado para ellos un ángel. La madre hacia su hijo también es considerada un ángel. Es un sistema que lo maneja y le ayuda a crecer, lo sirve, le ayuda, está totalmente dirigida para darle las condiciones correctas para crecer y desarrollarse. Por eso todo este sistema que se llama IMA, madre, es algo que no queda tan claro, que todo el tiempo necesita algo para mí. Así piensa el bebé. Por eso se llama ella un ángel, ella por sí misma. Es una alma superior. Y como en este mundo ella puede tener su vida personal, pero en relación a su bebé, ella es un ángel, que es una fuerza que le ayuda a crecer. Pregunta de Odessa y otras preguntas parecidas. ¿Cómo durante el estudio del Zohar, cómo desconectarnos de toda clase de términos religiosos corporales, materiales? ¿Y por qué el lenguaje es tan confuso?
La religión fue creada cuando se ocultó la Kabbalah. No hubo religión, sino que durante los últimos 1500 años, desde más, ¿no? Casi 2500 años. Momento. Desde Antigua Babilonia y el final de la destrucción del templo, el segundo templo son 2500 años, la destrucción del templo en Jerusalén. La Kabbalah estuvo realizada en un grupo de personas que se llamaban el pueblo de Israel. Es un grupo de babilonios que simplemente la realizaron entre sí, y luego ese grupo se cayó de su nivel espiritual. Y en todo lo que escucharon y los libros que quedaron, todos empezaron a ser absorbidos por gente común, y los que cayeron durante varias generaciones, todo eso se desapareció. Los cabalistas mismos ocultaron todo eso. Rabbi Shimon, el autor del libro del Zohar, con sus alumnos se escondieron en una cueva. Todo desapareció. Todo desapareció. Porque la destrucción ocurrió por el odio en ese grupo, en vez del amor mutuo. Y en ese odio mutuo estamos hoy. Entonces la gente tomó el contenido de estos libros y empezaron a interpretarlos en su manera material. Y nosotros nos acostumbramos a eso, crecimos y nos educamos sobre eso. Son genes internos, la cultura del mundo. Miren qué imágenes le atribuyeron a la Torah, a la Biblia, qué imágenes, qué pinturas que hicieron, qué arte que hicieron pintores. Y no quiero tocar toda clase de religiones, pero todas esas religiones fueron creadas porque la espiritualidad se ocultó de ellos, y por eso ellos odian la Kabbalah, porque si la Kabbalah va a empezar a revelar el universo, la verdad de la realidad para el hombre, que todo está dentro del hombre y todo está en su otorgamiento y amor, en su atributo de otorgamiento y amor, entonces no va a quedar lo que hacer a las religiones, va a quedar como una cultura, lo que la religión dice que es la religión. Eso, hazlo en casa. Tradiciones, nada más. Las religiones, una gran mayoría del público religioso todavía no recibe, no acepta la Kabbalah, pero en el futuro, por supuesto, que todo eso va a cambiar. Pero en la actualidad, eso todavía nos molesta, nos da bastante problemas, ¿no? Porque incluso adaptarnos nos molesta incluso a nosotros a adaptarnos personalmente a este texto. De inmediato nos imaginamos toda clase de acciones materiales, y así también está escrito a propósito, para darnos la posibilidad de nuestro mundo, por nuestra fuerza, justamente por nuestro esfuerzo constante, estar buscando qué es este mundo superior espiritual, la aspiración, qué hay arriba. Ese esfuerzo nos atrae la luz que reforma en la medida que invertimos en nuestra conexión, nos ilumina la luz circundante que se llama luz superior, que nos corrige. Y ya en esos atributos corregidos, junto con ustedes, también vamos a descubrir el verdadero mundo superior. ¿Tenemos otras cosas ahí? ¿Anuncios? Vamos a estudiar del libro del Zohar durante el Congreso, también en Italia y aquí en Israel. En Italia, en el próximo fin de semana, y en la convención en Israel, 22 a 24 de febrero, vamos a estudiar del libro del Zohar, vamos a hablar sobre él, y estudiamos ese libro en traducción a todos los idiomas del mundo. Aquí pueden conectarse, entrar a nuestro archivo de medios, todo gratuito, todo ofrecido para ustedes. Por favor, actúen, estén con nosotros. Y quiero volver a mencionar, aquí está el libro del Zohar en ruso, los 5 primeros CDs, discos, que se pueden escuchar en cualquier lugar que quieran.
Otra corta pregunta. Muchas preguntas. ¿Dónde va a estar el grupo que estudie junto con usted en el mundo espiritual del libro del Zohar? Si haya personas en lugares diferentes, vamos a reunir a todos en conjunto. Y ya está preparado. Los espero.